Bueno, chicos, ayer en la consulta yo he leído como demasiado rápido el ejercicio, creo que era el ejercicio 3, no le he puesto el nombre de prueba para una proporción, y he pensado que era una prueba de hipótesis para dos proporciones. Entonces, bueno, para subsanar ese error, se los he resuelto acá. Lo leemos, ¿ah? En un experimento controlado de laboratorio se descubrió que 25% de una camada de iguanas sujetas a una dieta de granos de café desarrollaron tumores cancerosos. ¿Se tendría alguna razón para creer que la proporción de iguanas que desarrollan tumores de este tipo se ha incrementado si el experimento se repitiera y 16 de 48 iguanas desarrollaran tumores? Entonces, no me acuerdo cuál era la duda del compañero que no había podido resolver esto o no estaba seguro de cómo lo había resuelto. Creo que era como la hipótesis alternativa. Pero bueno, lo que acá nos está diciendo que en la hipótesis nula es que la proporción poblacional conocida es del 25%, de manera que ponemos hipótesis nula igual pi igual a 0,25. Y la pregunta del problema nos sugiere a que debemos hacer una prueba unilateral derecha, porque nos pregunta, ¿se tendría razón para creer que la proporción de iguanas se ha incrementado? Entonces eso nos sugiere una prueba unilateral derecha, la planteamos acá, y siempre hacemos un dibujo que se corresponda con esa hipótesis alternativa que se ha planteado. Entonces marcamos la cola derecha y vamos a tener que buscar este valor crítico en la tabla. Vamos a trabajar con un alfa del 5%. No nos dice el problema, entonces nosotros trabajamos con un alfa del 5%, de manera, recuerden ustedes lo que habíamos dicho, que en el caso de una prueba para proporciones, para una o dos proporciones, siempre vamos a trabajar con muestras grandes, es decir, que el estadístico de prueba va a ser Z. Bueno, entonces anotamos los datos que tenemos. Tenemos X, que es el número de éxitos que ocurren en la muestra, y son 16, bueno, son 16 iguanas en las que desarrollan tumores. El N, el tamaño muestral es 48, pi sub 0 es la proporción poblacional, o sea, la proporción que está planteada en la hipótesis nula, y tenemos que calcular nuestro Z calculado. Bueno, esta fórmula ya la habíamos visto en la clase anterior. Z es igual a X, que es el número de éxitos, menos N por pi sub 0, sobre la raíz cuadrada de N por pi sub 0 por 1 menos pi sub 0, que es Q sub 0. Reemplazando, nos da 16 menos N, que es 48, por pi sub 0, o sea, la proporción de la hipótesis nula, sobre la raíz de 48, que es N, por la proporción de la hipótesis nula, y el Q, que corresponde a esa hipótesis nula. Y nos da que Z es igual a 1,33.
Entonces tenemos que buscar ahora el valor crítico. ¿Me pueden decir ustedes, chicos, cuánto es ese valor crítico? 1,96 puede ser, profe. Tengan en cuenta que acá tengo acá en esta cola derecha está el alfa, que es el 5%. La región de aceptación es toda esta parte blanca. Acá tenemos un 95% y acá solo un 5%. Entonces estamos ante una prueba unilateral. Todo el alfa va a estar acá. Me gustaría que busquen en la tabla y me digan cuánto es ese valor. A ver si lo podemos escribir acá. ¿1,96, profe? No. El 1,96 significa, mira, si vamos a esta, no la tengo acá. Es cuando vos tenés ese 5% repartido en las dos colas, ¿te acordás? Entonces tenías 2,5% para cada lado, para cada cola, y ahí sí, era un 1,96 o menos 1,96. Yo ahora te estoy diciendo que tenemos un 5% acá, en la cola derecha. Todo el 5% está en la cola derecha. Si alguien me lo puede decir, si no, bueno, ya lo buscamos. 0,9082. Tenemos que, ¿se acuerdan que habíamos visto que en la tabla de T, para infinitos grados de libertad, Z y T se hacían coincidentes? Entonces, buscamos el valor de Z, que en este caso está en nuestro ejemplo, en nuestro problema, Z está para el lado derecho, ¿no es cierto? Ese Z crítico, de manera que va a tener un signo positivo. Bueno, yo les había enseñado que para buscar rápidamente, buscábamos en la tabla de T para infinitos grados de libertad, porque ahí Z y T coinciden en los valores. Entonces vamos a buscar entrar por acá por el alfa. Vamos a entrar por el alfa del 5%, que es el nivel de significación de nuestro problema. ¿Está claro eso? Chicos, Sí, profe. ¿entienden? Entonces nos vamos hasta abajo y vemos que es 1,645. Ese es nuestro valor crítico. ¿Por qué uno de ustedes decía, no entiendo? ¿Por qué decía 0,90, algo así que han dicho recién? Es que buscaba el valor de Z 1,33 en la tabla de Z, por eso me daba eso, profe. Claro, no. Claro. Este es nuestro Z calculado. Z calculado es igual a 1,33. Y este es el valor que nosotros conocemos, que calculamos basados en la muestra. Y lo tenemos que comparar a ese Z calculado con un valor teórico, con un valor crítico que lo vamos a encontrar en la tabla. Y los vamos a comparar y basados en esa comparación vamos a tomar la decisión. ¿Entienden? Esto no es lo que hay que buscar en la tabla. Lo tenemos que comparar con el valor que encontremos en nuestra tabla. Entonces, ¿cuál va a ser la región crítica o de rechazo? Van a ser los zetas calculados mayores que 1,645. Y nuestro Z calculado ha sido 1,33. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A dónde va a estar? En la región de aceptación, digamos, de H0.
Claro, nuestro Z va a andar por acá, 1.33, de manera que yo, ¿qué decisión voy a tomar? Aceptar la Hipótesis nula hipótesis nula. Acepto la hipótesis nula, perfecto. Bueno, acá yo le he seguido diciendo la región crítica corresponde a un área en la cola derecha de la distribución normal. El valor crítico es 1.645. El valor de Z calculado es 1.33, cae en la zona de aceptación, por lo que tenemos evidencia para aceptar la hipótesis nula. Y concluimos que la proporción de iguanas con tumores no se ha incrementado. Siempre vamos a contestar a la pregunta que nos ha hecho el problema. ¿Está claro, chicos? Sí, profe, pero ese problema Sí, no era de la clase pasada, o sea, no lo explicó usted a ese. No. Ya sé que no lo he explicado. Ayer en la consulta que hay siempre los días lunes, un compañero de ustedes me ha pedido que se lo explique. Yo lo he leído rápido, demasiado rápido, y he pensado que estaba mal ubicado ahí y que era un problema que correspondía a dos proporciones, no a una proporción. Después que ha terminado la consulta, lo he vuelto a leer y me he dado cuenta que les había respondido mal. Por eso he preferido resolvérselo para, digamos, bueno, para que queden sin duda el alumno que me había preguntado esto. Bueno, y de paso le sirve a todos. Sí, gracias, profe. ¿Está ahí el alumno? No me acuerdo quién sería. Bueno. Sí, profe, yo. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, perfecto, me alegro mucho. Me he quedado preocupada yo ayer porque digo, uy, le he contestado mal. Bueno, acá chicos yo le he hecho un esquemita para mostrarles todo lo que tenemos que aprender de prueba de hipótesis. Hasta esta línea celeste que he marcado, hasta acá, es lo que hemos visto en la primera clase. Los temas vistos son prueba para una media con sigma conocido y con sigma desconocido dentro de ella, y prueba para una proporción. Recuerden, con sigma conocido, nuestro estadístico de prueba era era Z. Siempre que se conozca sigma, el estadístico va a ser Z. Y cuando no conocemos sigma, el estadístico era T con n-1 grado de libertad. ¿Ah? Recuerden eso, chicos, eso es fundamental. Bueno, y la prueba para una proporción que acabamos de ver, y es también, como es una muestra grande, el estadístico es Z. Lo que vamos a ver hoy, y que es mucho, es más largo, es esto que está por abajo de la línea celeste. Es prueba para dos medias y prueba para dos proporciones. En el caso de prueba para dos medias, hay dos casos que son muy diferentes entre sí e implican un tratamiento, ya van a ver, procedimientos muy distintos entre sí. Y además, dentro de las muestras independientes, ustedes tienen que dilucidar si van a usar, si sus datos tienen varianzas homogéneas o varianzas heterogéneas. Sí, porque de eso depende el estadístico que van a usar. Entonces, vamos a ver hoy muestras independientes y muestras pareadas, que es el otro caso. Y dentro de las independientes, cuando se cumple que las varianzas son homogéneas, o cuando son heterogéneas. Y además, prueba para dos proporciones. Bien. Bueno, vamos a resolver el primer caso, prueba para dos medias.
Ay, chicos, acá yo, si ustedes se fijan en su cartilla, van a ver que está distinto este problema. Si pueden, por favor, copiar este enunciado porque, o después volverlo a sacar de la cartilla, volver a bajar la cartilla porque estaba muy feo ese enunciado. Es como que había cosas que no se comprendían. Acá en lugar de fertilizante dice alimento, no sé. Así que les pido que lo copien, ¿ah? Lo leamos. Se realizó un experimento de fertilización en parcelas de frutilla. Se probaron 2 fertilizantes y se determinó el rendimiento por parcela. Dada la siguiente información, ¿concluiría usted que el fertilizante 1 es menos efectivo que el fertilizante 2? El experimento consiste, bueno, se demarcan parcelas de frutilla, en este caso, y se le aplican 2 fertilizantes. Por ejemplo, son 2 fertilizantes distintos. Digamos, para que ustedes se imaginen, por ejemplo, urea y nitrato de potasio. Son 2 cosas completamente distintas. Después, cuando llega el momento de la cosecha, se pesa cada una de las parcelas. En este caso, se han probado el fertilizante 1 en 5 parcelas. Se saca un rendimiento promedio y la varianza que corresponden a esos datos. Y por otro lado, al fertilizante 2 se lo ha probado en 6 parcelas, se ha determinado el rendimiento promedio, da 5,31 y la varianza 0,4. De manera, entonces, estamos en este caso claramente según el esquema que hemos visto, en el caso de muestras independientes. Toda la información que nosotros recogemos de un fertilizante no tiene ninguna relación con la información que recogemos de las otras parcelas donde se ha aplicado el fertilizante. En cada parcela se ha usado un solo fertilizante, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar que se trata de muestras independientes. Ya vamos a ver que en las muestras pareadas se toman datos dentro de la misma parcela. En este caso no hay ninguna posibilidad de que sea de parcelas pareadas. Sí o sí es de parcelas de muestras independientes. Más abajo está la... Bueno, acá está. Leamos un poquito lo que hemos puesto acá. En este tipo de ejercicios es importante poder determinar primero si ambas muestras son independientes o pareadas. Eso es lo primero que ustedes cuando lean los enunciados tienen que decir. ¿Qué es lo que me están preguntando? Que haga una prueba de comparación de medias, pero se trata de muestras independientes o de muestras apareadas. Es lo primero que tienen que concluir, porque van a elegir qué procedimiento van a seguir en base a su decisión. En este caso se trata de una prueba de hipótesis para 2 muestras independientes, porque en cada parcela hay un solo dato, ya que no se pueden aplicar los 2 fertilizantes en la misma parcela. Entonces, siguiendo los pasos vistos para contratar hipótesis, procedemos de la siguiente manera. Siempre vamos a plantear una hipótesis nula y le vamos a oponer una hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a ser que mu1 es igual a mu2. Quiere decir
que nosotros planteamos como hipótesis nula que las dos poblaciones tienen igual media. Otra manera de expresar la hipótesis nula, espero que me salga bien porque me cuesta muchísimo escribir, o otra manera de representar esto de que las dos medias son iguales, es decir, que mu1, quiero escribírselo porque es probable que lo encuentren así, no algunos otros problemas, que mu1 menos mu2 es como que hacemos un pasaje de término, mu1 menos mu2 es igual a 0. Algunas veces, que no es el caso acá, el problema puede preguntarnos, puede decirnos que esa diferencia de medias es igual a un determinado valor. Por ejemplo, no sé, digamos que mu1 menos mu2 es igual a 5. Puede haber problemas así. En general nosotros le vamos a dar esto, vamos a decir que mu1 es igual a mu2, o lo vamos a expresar de esta manera. Bueno, entonces siempre nos fijamos en lo que nos pregunta el problema para plantear la hipótesis alternativa adecuada. Nos decía, ¿concluiría usted que el fertilizante 1 es menos efectivo que el fertilizante 2? Entonces, claramente, es muy directa la pregunta. Nuestra hipótesis nula es que mu1 es menor que mu2. No sé si decía que el alfa era del 5% o lo hemos elegido al resolver el problema. ¿Ven? No nos dice nada del alfa. Entonces, bueno, hemos elegido trabajar con el alfa del 5%. Bueno, yo les decía en el esquema ese que les he hecho, este comentario que está acá es porque lo podemos, como 1 y 2 son nombres nada más, por ejemplo, urea y nitrato de amonio, como les había dado en el ejemplo, podríamos plantear que mu2 es igual a mu1, entonces acá cambiaría el signo. Pero bueno, lo hemos planteado de esta manera, la pregunta, mu1 es menor que mu2. Para seguir avanzando y saber qué estadístico se debe usar, es lo que yo les decía, primero debemos saber si se trata de varianzas homogéneas o heterogéneas. En el caso de que las varianzas sean homogéneas, el estadístico va a ser T. Y si son heterogéneas, el estadístico se llama T'. Entonces, nosotros ya sabemos que esto es lo que queremos hacer. Saber cómo son las medias de esas poblaciones. Pero no podemos seguir adelante si no hacemos esta determinación de la varianza, si son homogéneas o heterogéneas. Entonces, yo acá les he marcado una línea azul para mostrarles que todo esto que vamos a hacer acá es como un cálculo auxiliar, solo para decidir qué estadístico vamos a usar. Entonces, planteamos una prueba F. La prueba F es un cociente de varianzas. Nosotros hoy vamos a aprender a usar una nueva tabla que se llama distribución F, ya la vamos a ver en un momentito, y esa prueba F, al ser un cociente de varianzas, una razón de varianza, es la que nos va a permitir decidir qué tipos de varianzas tenemos. Si las muestras de una población, la varianza de esas muestras con respecto a la otra muestra son iguales, digamos, son homogéneas o no. Entonces,
vamos a hacer, así en forma auxiliar, el planteo de la hipótesis para determinar cómo son las varianzas. La hipótesis nula es que la varianza 1 del fertilizante 1 es igual a la varianza 2. Y le vamos a oponer una alternativa que siempre en el caso de resolver a mano va a ser así, unilateral derecha. Siempre va a ser una prueba de una cola, porque es mucho más sencillo el cálculo. Si ustedes decidieran resolver esto con Infostat, la prueba la prueba de homogeneidad de varianza va a ser una prueba bilateral. Le van a llegar a la misma conclusión, ¿no? Pero no va a ser el mismo tipo de prueba. Bueno, nosotros vamos a resolver a mano, digamos, de manera que va a ser una prueba de este tipo, unilateral derecha. Elegimos el nivel de significación del 5% y calculamos el estadístico de prueba. F calculado es igual a la varianza mayor sobre la varianza menor. Siempre, siempre es así. En el numerador se pone la varianza mayor y en el denominador la varianza menor. Si vamos a nuestros datos, vemos que la varianza del fertilizante 1 es 0,5, o sea, esa es la mayor, y la del fertilizante 2 es 0,4. Resolvemos y nos da que F calculado es igual a 1,25. Esto tenemos que compararlo con un valor de tablas. Entonces, vayamos a la tabla de F. Fíjense cómo es la distribución F. Esta distribución es una distribución de tipo asimétrica. Y siempre nos va a estar, el alfa va a estar en esta tabla. Hay otras tablas que dan bilaterales. En esta tabla el alfa está, el nivel de significación está en la cola derecha. ¿Cómo se...? Fíjense, tenemos dos niveles de significación. Hay tablas F para el 5%. Fíjense que ahí abajo chiquitito dice 005. Está formada, esta tabla del 5% está formada por dos carillas. Ya vamos a bajar, ya les muestro. Y tenemos los parámetros de la distribución F son ni 1 y ni 2. Son los grados de libertad de la varianza mayor acá, en la parte de arriba, y acá al costado los grados de libertad de ni 2, que es la varianza menor. Y varía, ya vamos a ver en la siguiente hoja, esto va desde 1, la primera carilla desde 1 a 9 grados de libertad, y en la segunda carilla va desde 10 hasta, no están todos los números, pero va hasta infinitos grados de libertad. Y eso para ni 1, para la varianza mayor, para la varianza del numerador sería. Y acá en esta primera columna va también hasta infinitos grados de libertad. Bueno, esas dos primeras carillas son para un alfa del 5%. Después siguen las siguientes dos carillas para la distribución F, pero para un alfa del 1%. Y es igual que la anterior, también está formada por dos carillas. Volvamos a la del 5%, que es el nivel de significación
que nos piden a nosotros. ¿Y cómo se entra acá? Con n menos 1 grado de libertad para la muestra 1, para n1, y para n2 menos 1 grado de libertad. ¿Cuánto es nuestro n para la varianza mayor? ¿Era 5? Sí, profe. Entonces nosotros, la varianza mayor de 0,5, ¿no es cierto? Teníamos n igual a 5, tenemos que entrar para 5 menos 1 grado de libertad, o sea, para 4. Y para la varianza menor, ¿cuánto era nuestro n? 4. 6. 4. ¿Quieren que volvamos, chicos? No me acuerdo bien yo. Era 4, creo, profe. A ver, volvamos. Nuestro n para la varianza menor era 6 y para la varianza mayor era 5. Entonces, que vamos a tener que entrar para 4, ¿no es cierto? Porque es n1 menos 1, o sea, porque esta es el que tiene la varianza mayor, es la que va en el numerador, para 4 y para 5 grados de libertad. ¿Ah? Volvamos a la tabla F y veamos. Acá es la varianza mayor y acá la menor. Entonces, para 4 y 5 grados de libertad, tenemos que nuestro F crítico es 5,19. Es este. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Entienden profe. cómo se busca? Siempre entonces busquen, fíjense el alfa que pide el problema y elijan en cuál de las dos tablas van a trabajar y de ahí se fijan en n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad y se ven dónde, digamos, coinciden, dónde se juntan los dos y queda determinado el valor de F. Volvamos entonces acá. Entonces habíamos dicho que nuestro valor crítico era, a ver, 5,19. 5,19. Bueno, acá estaba, no me acordaba. Entonces, este valor crítico acá, el que limita la región de aceptación y la región de rechazo, es 5,19. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Nuestro F calculado era de 1,25. 1,25. Estamos acá, ¿no es cierto? Ese 1,25 cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. De manera que, ¿qué decisión tomamos? Aceptar la hipótesis nula. Que dice que Las varianzas son homogéneas. las varianzas son homogéneas. Eso quiere decir que nuestro estadístico, el estadístico que vamos a usar va a ser T. Acá les he vuelto a poner la línea para mostrarles que todo eso que está abarcado por esas dos líneas azules es algo auxiliar, digamos que sí o sí debemos hacerlo, pero que no debemos perder de vista que nuestro objetivo era esto, probar estas hipótesis que habíamos planteado. Mu1 igual a Mu2, la hipótesis nula, y la alternativa Mu1 menor que Mu2. ¿Se acuerdan eso? ¿Ah? ¿Se acuerdan, chicos, que eso era nuestra problemática? ¿Profe? ¿Sí? Sí, profe. Entonces lo que hicimos antes de las varianzas vendría a ser como usted dice, algo alternativo que lo tenemos que hacer sí o sí para ahora sacar la hipótesis nula de la mu1 igual a la mu2. No es que sea algo alternativo, es obligatorio, pero lo haces para decidir qué tipo de prueba vas a hacer. ¿Entendés?
porque vos no sabés, si tus varianzas son homogéneas, vas a calcular de una manera. Y si las varianzas son heterogéneas, vas a calcular de otra manera. Entonces el cálculo, esta prueba F que hemos realizado, ha sido únicamente para determinar qué procedimiento vamos a seguir. Pero nuestro problema, la pregunta que nos hacía, era si el fertilizante 1 era menos efectivo que el fertilizante 2. Para contestar esa pregunta es que hacemos todo esto. ¿Ah? Pero ya sabemos, ya tenemos la información de que las varianzas son homogéneas, entonces vamos a aprender este procedimiento que sigue, que se hace para las varianzas homogéneas. Cuando tenemos, por eso, esto es fundamental. El estadístico de prueba es T. ¿Por qué? Porque nuestras varianzas son homogéneas. Calculamos T para el caso de varianzas homogéneas y se llama prueba T combinada. Así se calcula T. T calculado es igual a la X media 2 menos X media 1 sobre ese sub P, perdón, que es una estimación de una variabilidad común entre las dos muestras, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y miren, parece difícil cómo calcular S sub P, porque miren, parece complicada, pero no es tan difícil. Esta variabilidad común para las dos muestras es igual a la raíz de N1 menos 1 por la varianza 1 más N2 menos 1 por la varianza 2 sobre N1 más N2 menos 2. Reemplazamos esto, N1 era 5 menos 1 por la varianza que era 0,5, más 6 menos 1 por la varianza que era 0,4, sobre N1 más N2, 11, 11 menos 2, 9. ¿Ah? Y eso nos da que S sub P es igual a 0,66. Entonces reemplazamos acá y nos da que nuestro T calculado es igual a esta media que era 5,31 menos 4,52 sobre 0,66 por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y me da que es igual a menos 1,97. Lo que yo quería decirle es, acá el estadístico es T, pero ¿cómo se entra acá a buscar en la tabla de T? ¿Con qué grados de libertad? Con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Qué es esto? Lo que habíamos anotado acá en este denominador. N1 más N2 menos 2 grados de libertad, que en este caso era 5 más 6, 11, menos 2, vamos a entrar para 9 grados de libertad. ¿Cómo es nuestra prueba de hipótesis? Es de este tipo. Creo que acá está mal, o porque yo he cambiado la hipótesis. Uy, no me he dado... Ah, no, está bien. Pensaba que había visto que estaba para la cola derecha. Entonces, vamos a ir... Este es básicamente nuestro problema. Nosotros tenemos la región crítica ubicada acá en la cola izquierda y nuestra región de aceptación está a partir de ese valor crítico
que veamos, acá nos dice que es menos 1.83. A ver. Nuestro alfa era del 5%, está todo el alfa en la cola izquierda, de manera que ¿qué signo va a tener el valor t que encontremos? Negativo. Va a ser negativo. Nosotros hemos encontrado que no tenemos que entrar para 9 grados de libertad. Entonces, para alfa del 5% y para 9 grados de libertad, el valor de nuestro T crítico es 1.833. Está medio feo, pero es 1.833. Entonces, 1.8833 es el valor. Saber este valor y saber cuánto nos ha dado nuestro T calculado nos va a permitir llegar a una decisión. ¿Cuánto era nuestro T calculado? Menos 1,97. Menos 1.97. ¿Dónde está menos 1.97? Más a la izquierda. Hacia la izquierda. Está en la región, esta crítica, en la región de color que está marcada en color rosa. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa y concluimos, ¿qué cosa? Que el fertilizante 1 es menos efectivo que el fertilizante 2. ¿Está claro, chicos? Sí, profe, yo no entendí muy bien la fórmula, o sea, cómo lo va reemplazando, digamos. Bueno, lo veamos. Tengamos a la vista, lo que pasa es que no puedo mostrar las dos cosas al mismo tiempo, pero acá. Esta es la fórmula. T calculado es igual. Como hemos encontrado que las varianzas son homogéneas, nosotros vamos a necesitar calcular esta S sub P, que es una medida de variabilidad común a las dos muestras. Entonces, nuestro T calculado es igual a la media 2 menos la media 1 sobre S sub P por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Entonces acá, primero buscamos cuánto es esta S sub P. Leamos qué dice. N1 menos 1 por la S1 por la varianza 1. ¿Cuánto es N1? Nuestro fertilizante 1, que lo hemos llamado 1, tiene 5. 5, N es igual a 5, menos 1, que está escrito acá, es 4, por la varianza 1, que es 0,5, más N2 menos 1, que son 6 menos 1, 5 queda, por la varianza 2, que es 0,4. Sobre N1 más N2 menos 2. Reemplazo, N1 es 5, más N2 que es 6, menos 2. Resolviendo ese cociente y sacando la raíz, me queda que S sub P es igual a 0,66. Por ese 0,66 reemplazo acá. Entonces, y acá en el numerador pongo las medias y en el denominador pongo S sub P por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y me da menos 1.97. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces hemos llegado a la conclusión, al comparar con ese valor que hemos buscado en tabla,
que efectivamente el fertilizante 1 es menos efectivo que el fertilizante 2. Bueno, acá bueno. Hagamos primero el 4, chicos, pero también he decidido resolverles este ejercicio 3. Pero vayamos al ejercicio 4, para que fijemos bien la forma en que se trabaja. Se realizó un experimento para comparar 2 marcas de máquinas cosechadoras, tomando 5 máquinas elegidas al azar de cada marca y registrando los volúmenes cosechados en toneladas durante un día. Y nos da los resultados. La cosechadora de la marca 1 ha cosechado 3,2 toneladas, 2,8 toneladas, 2,4, 3,6, 2,7. A lo largo hemos tomado esos datos. En cada día tenemos 5 datos de lo que ha logrado cosechar esa marca. Y al mismo tiempo hemos probado otra marca, más cosechadoras de otra marca, y hemos obtenido estos volúmenes de cosecha. La pregunta ¿es posible asegurar con 5% de error que los volúmenes medios cosechados son diferentes? ¿Qué les parece a ustedes, chicos, esa pregunta? ¿Qué tipo de hipótesis tendré que plantear? De medias diferentes, digamos. Diferente, o sea, pero ¿qué tipo de prueba quiere decir eso? ¿Una prueba de tipo uni o bilateral? Bilateral. Bilateral. Bilateral, porque me dice exactamente la palabra diferentes, está como muy claro ahí. Y estamos, de nuevo, ante un caso de muestras independientes. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una marca con la otra. Cada una cosecha un cierto volumen y no tiene nada que ver una muestra, una cosechadora con la otra. Cada parcela es cosechada por una sola máquina, sí o sí. Entonces estamos ante muestras independientes. Con los datos, que les vuelvo a repetir, aprendan a manejar y a calcular rápidamente a partir de los datos, las medias, las varianzas, los desvíos. Entonces, resolviendo eso, encuentro los datos de la muestra, la media muestral, la varianza, bueno, el tamaño era 5, ese dato ya me lo daba el problema. En los dos tenemos 5 datos. A partir de acá, también podemos, fíjense siempre si el dato que les dan es varianza o desvío, estén atentos. En este caso nos ha dado varianza. Entonces dice, el problema pregunta si los volúmenes medios cosechados son diferentes en las 2 marcas. Se trata de una prueba de hipótesis para 2 muestras independientes. Entonces, siguiendo los pasos que ya hemos visto, vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis nula es que mu1 es igual a mu2 y la alternativa es que son diferentes, tal como ya me habían dicho. Claro, la pregunta del problema sugiere que la prueba es de 2 colas, o sea, bilateral. Y para poder seguir avanzando y saber qué estadístico debo usar, primero debo saber si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, y para eso realizo la prueba F. Entonces, he vuelto a marcarles con azul acá, para que debemos hacer sí o sí la prueba F para saber qué estadístico vamos a usar. Bueno, planteo las hipótesis.
¿Se acuerdan? La varianza 2 igual a la varianza 1. Debo haberlo planteado así porque la varianza 2, fíjense, la varianza 2 es mayor que la varianza 1. Y le ponemos una alternativa que sí o sí tiene que ser unilateral derecha, que es la varianza 2 es mayor que la varianza 1. Entonces, fijo el alfa del 5% y determino la región crítica o de rechazo. Me gustaría que ustedes me digan cuánto va a valer mi F crítico, según los datos. Por favor, bueno, yo voy a abrir la tabla. Yo voy a abrir la tabla de F y quiero que me digan qué valor, según lo que ya hemos visto en el ejercicio anterior, va a tener mi F crítico. 6,39. Exacto, 6,39, porque tengo que entrar con N1 menos 1, acá, por la varianza mayor, y acá con N1 menos 1 para la varianza menor. Los N son iguales, entonces voy a entrar con 4 grados de libertad para la varianza mayor y 4 grados de libertad para la varianza menor, y me da 6,39. Perfecto. No me acuerdo si ya lo hemos calculado o no. Bueno, mi F crítico va a ser 6,39. Calculo el estadístico F, que va a ser la varianza mayor sobre la varianza menor, y me da que mi F es igual a 1,94. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser mi decisión? 1,94 va a estar en esta región de aceptación, de manera tal que ¿cuál va a ser mi conclusión respecto a las varianzas? Que son homogéneos. Que la varianza son homogéneas. Homogénea. ¿Por qué? Porque acepto la hipótesis nula. Si acepto la hipótesis nula, las varianzas son homogéneas. Entonces me doy cuenta, entonces, en base a esto, que mi estadístico de prueba va a ser T. Entonces, volvemos al planteo original del problema. Y digo, las hipótesis las he vuelto a escribir, ya las habíamos escrito, pero las volvemos a escribir. ¿Sí? Si son heterogéneas, se le hace con T'. Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno. Por eso es que quiero que volvamos al ejercicio 3. Planteo las hipótesis. La hipótesis nula es que mu1 es igual a mu2. Y la alternativa es que son diferentes. Entonces, nuestro alfa del 5% va a tener la región crítica, ¿en dónde? En las dos colas. Por eso es de tipo bilateral. ¿Ah? Entonces, me gustaría que ustedes me digan cuánto es el valor crítico para este caso. ¿Se acuerdan cómo eran los grados de libertad con que se entraba la tabla de T? Lo acabamos de ver. A ver si alguien se acuerda. Con 8 puede ser, profe. A ver, en fórmula sería N1 más N2 menos 2. Entonces, en los dos era 5. 5 más 5 menos 2. Perfecto, da 8. Entonces, bueno, quiero que lo busquen en la tabla y me digan cuánto da el valor. 2,306. A ver, nuestro alfa es del 5%. Pero no es
No tengo Ah, que está usar. repartido. Perfecto. 2,306. Perfecto, está repartido y tenemos para cada lado el 2,5%. Casi me equivoco yo. Bueno, ahí está. Ay, ¿nos daba 2,306 o acá estaba medio confuso el número? Sí, ese es un 3, chicos. Sí, 2,306. Está medio fea la fotocopia esa. Sí, profe, 2,306. Bien, bueno. Entonces, ahora ya sabemos nuestra región crítica. Vamos a calcular el T para el caso de varianzas homogéneas, que es esta prueba T combinada. ¿Ah? Y nos da, es exactamente la misma fórmula, nos da 0,5657. El valor de la S sub P. Reemplazando todo, nos da que T es igual a 0,727. Entonces, ya estamos en condiciones de encontrar, de tomar una decisión. Se acepta la hipótesis nula. Repetime cuánto me daba el T calculado. 0,727. Claro, claramente estamos en la región de aceptación. Porque acá, ¿cuál van a ser las regiones de rechazo? Van a ser los T menores, ¿no es cierto?, que ese T para N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y los T mayores. ¿Ah? Acá está bien clarito cómo está explicado. Entonces, nuestra decisión es, como hemos caído en la región de aceptación, acepto la hipótesis nula, los volúmenes medios cosechados son los mismos con ambas cosechadoras. Bueno, acá nosotros no le estamos enseñando cómo manejar el Excel, sino las salidas nada más, puede ser, chicos. Por lo menos así es en veterinaria. Veamos cómo es la salida. Es una salida muy sencilla. Esta es la salida para muestras independientes. Acá les dice cuál es la variable. Los grupos que estamos evaluando son marca 1 y marca 2. El n de cada una de ellas. ¿A qué es igual la varianza? El F, que nunca no nos va a coincidir el F. Por eso que les decía yo que el F que nosotros calculamos a mano es una prueba unilateral, y acá en Infostat hace una prueba de bilateral. O sea, la hipótesis alternativa dice que la varianza 1 es distinta a la varianza 2. Por eso, ese es distinto. A nosotros nos daba, ¿cuánto nos daba a nosotros? El F calculado. Me he olvidado. 1,94. Ven que es muy distinto. Pero la conclusión es la misma. A ver. Ah, no, estoy cambiando el problema. Es este, ¿no es cierto? Esto es, perdón, me había equivocado acá. Entonces era la marca 1, la marca 2, n igual a 5, nuestras medias, hace la diferencia entre media 1 menos media 2, da los límites, nos dice que las varianzas son homogéneas, fíjense, porque el valor P, esto dice el valor P para la prueba de homogeneidad de varianzas, es un valor que es superior a 0,05, eso quiere decir que aceptamos la hipótesis nula de que las varianzas son homogéneas,
Y este es nuestro valor de T, 0,73. Fíjense, el valor P es un valor menor mayor al 5%, a 0,05, es decir, que aceptamos la hipótesis nula. Pero ven que es una cosa sencilla, es muy similar a lo que nosotros hemos resuelto a mano. Bueno. Entonces, chicos, hemos visto dos ejemplos para prueba de dos medias. Los dos ejemplos son para muestras independientes y en los dos casos las varianzas eran homogéneas. En este ejercicio, bueno, también les he querido mostrar cómo se resuelve en el caso de varianzas heterogéneas. Los siguientes datos representan los tiempos en días que transcurren hasta que dos productos comerciales para controlar ectoparásitos en vacunos pierden su efectividad. Y tenemos dos productos, 1 y 2, y tenemos 7 datos para cada uno de los productos. Otra vez no nos dan los promedios ni los desvíos, no nos dan los datos que necesitamos para resolver el problema. Así que, bueno, insisto que sepan calcularlo rápidamente. Y lo que nos pregunta el problema es, pruebe la hipótesis de que la residualidad promedio del producto 2 excede a la del producto 1. Bueno, eso quiere decir, claramente nos está pidiendo que cómo es la hipótesis alternativa. La residualidad del producto 2. El producto 2 es mayor al producto 1. Claro, exactamente. Entonces estamos ante una prueba de tipo unilateral. Y bueno, acá he resuelto y he encontrado estos valores. La media muestral 1 es 8,86, la del producto 2 es 12,29, la varianza muestral 1 es 1,14 y la del producto 2 5,24. También los n son iguales y es igual a 7 datos. El problema pregunta si la residualidad promedio del producto 2 excede a la del producto 1. Se trata de una prueba de hipótesis para dos muestras independientes. Entonces, siguiendo los pasos vistos para contrastar hipótesis, procedemos de la siguiente manera. Planteamos las hipótesis que ya ustedes me han dicho, la varianza 2 igual a la varianza 1, y la alternativa que la varianza 2, perdón, he leído mal, media 2 igual a media 1, y la alternativa media 2 mayor que mu1. La pregunta del problema sugiere que debo realizar una prueba unilateral, pero para seguir avanzando y saber qué estadístico de prueba se debe usar, primero debo saber si las varianzas son homogéneas o heterogéneas. Para ello realizo una prueba F y según el procedimiento que ya hemos visto. Planteo las hipótesis. La hipótesis nula es varianza 2 igual a varianza 1 y la alternativa que la varianza 2 es mayor que la varianza 1. Alfa del 5%. Entonces determino la región crítica o de rechazo. Vayamos acá. No.
Esto la verdad no me hubiera gustado que lo busquemos. Entonces, nuestro n es, en los dos casos es de 7. Tenemos que entrar con n1 menos 1 y n2 menos 1. Como los n son iguales, vamos a entrar entonces, ¿a qué valor, chicos? 28. Acá, para 6 y 6 grados de libertad. Acá y acá. Nuestro valor crítico va a ser 4,28. Sí han entendido eso, ¿no es cierto? ¿Cómo entrar ahí? Sí, profe. Bien. Entonces lo que sigue es calcular el estadístico, F calculado. Es la varianza mayor sobre la varianza menor. Y eso me da 4,58. Yo la verdad no he dibujado y me va a salir tan mal. Nuestro valor crítico está acá, es de, esta es la región crítica. Este valor 4,28. 4,28. Y nuestro F calculado es de 4,58. Entonces estamos ¿a dónde? Hacia la derecha. Estamos por acá, en la región de rechazo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Que la varianza son Que son heterogéneas. heterogéneos. Claro, la manera de contestar siempre no es así. Mi decisión es rechazo, hipótesis nula. Siempre digan así, rechazo o acepto, pero siempre refiéranse a la hipótesis nula primero. Entonces, rechazo hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa, es decir, que las varianzas son heterogéneas. ¿Sí? Entonces, vuelvo al problema en sí, que es determinar si las medias son iguales o la media 2 es mayor que la media 1. Exactamente lo que me piden es saber si la residualidad promedio del producto 2 es mayor a la del producto 1. Nuestro nivel de significación, nuestro alfa es del 5%. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber que nuestro estadístico, el estadístico que vamos a calcular es T'. Lo primero que hacemos es encontrar la región de rechazo y a ustedes les va a parecer que es muy complicado porque lo primero que hay que calcular es los grados de libertad con que vamos a entrar a la tabla. Si bien vamos a entrar a la tabla T que ya conocen, no podemos entrar con una formulita como es en el caso de las varianzas homogéneas, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Tenemos que hacer todo esto para determinar los grados de libertad. Miren, chicos, esta es la fórmula. Hay un ejercicio, no me acuerdo en este momento cuál es, y creo está resuelto en el práctico que ustedes tienen, pero tiene un error la fórmula. Entonces yo por eso he decidido, ya no tenía tiempo de corregir, he decidido resolver y ya se lo voy a pasar a la profesora Gabriela para que ella lo suba y quede más completa la cartilla de ejercicios resueltos. Kiki, ¿ese mismo ejercicio que estás haciendo ahora tiene errores? No, otro. En la fórmula de grados de libertad, acá tienen el signo más,
en lugar de menos. Sí. Entonces me ha dado miedo de que estuviera mal el resultado. Digo, no, mejor resuelvo otro y bueno, y les va a servir, digamos. Ah, bien. ¿Ah? De todas maneras, corroborarlo lo he resuelto muy rápido anoche y ven que es medio complicado reemplazar todo esto y bueno, me puedo haber equivocado. Entonces, la varianza 1, que es 1.14 sobre 7, más la varianza 2 sobre 7, que es el N2, es igual en las dos muestras, y esa suma elevada al cuadrado, sobre la varianza 1 sobre N1 elevado al cuadrado, y sobre N1 menos 1, más la varianza 2 sobre N2 y sobre N2 menos 1. Esto en realidad, chicos, me da aproximadamente 9. No es exacto, entonces si aproximamos a este número entero más próximo. Entonces, esto me dice que tengo que entrar a la tabla de T con 9 grados de libertad. Vayamos a ver a la tabla. Teníamos nuestra prueba de hipótesis es de este tipo. Quiere decir que el valor que vamos a encontrar en tabla de qué signo va a tener. Positivo. Positivo. Perfecto. Entonces vayamos acá a la tabla de T y nuestro alfa va a estar en la cola, habíamos dicho, en la cola derecha. Vamos a entrar para el 5% y 1,833. y 9 grados de libertad. Va a ser 1.833. Perfecto. Ahí está. La región de rechazo va a ser todos los T calculados mayores que el T que hemos encontrado para 9 grados de libertad y 5% de nivel de significación. O sea, van a ser todos los T calculados mayor, debe decir acá, mayor que 1.833. Y el estadístico de prueba va a ser de este tipo. Va a ser la media 1 menos la media 2, menos la diferencia que diga la hipótesis nula. Mu1 menos mu2 era igual a 0, entonces, bueno, le he puesto ahí sobre la raíz de la varianza 1 sobre N1 más la varianza 2 sobre N2. Y eso me da que el estadístico T es igual a T 3,59. De manera que, bueno, no he hecho el dibujo, Pues pero se rechaza la hipótesis nula. exactamente, porque acá el valor crítico acá era... 1,80 Siempre hagan el dibujito, chicos, porque les permite 1 punto pésimo ese 8, 1.833. Ese valor crítico es 1.833 y mi T calculado claramente es mayor, cae en la región de rechazo. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Acepto la hipótesis alternativa. De manera que la residualidad promedio del producto 2 es mayor que la del producto 1. O sea, básicamente es lo mismo, pero yo les he querido mostrar ahí, digamos, el cálculo es más engorroso, es complicado encontrar los grados de libertad, pero nada más, ¿eh? Ustedes ahí tienen una cartilla de fórmula y tienen todas estas fórmulas, las pueden consultar ahí. Ahí, Profe, Gaby, me gustaría que veamos esto, cómo está el tema de los signos, por las dudas. Este es el ejercicio que ya hemos visto.
Profe, ¿Sí? para sacar los grados de libertad con esa fórmula, ¿solo lo hacemos cuando sea heterogénea? Claro, claro. Sí, sí. Porque en la otra, ¿cómo se sacaba cuando las varianzas eran homogéneas? Con N1. N1 más N2 menos 2. Exacto. Sí, sí. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, esos son los ejercicios que tenía preparado para muestras independientes. Acá tienen otros ejercicios distintos resueltos, pero bueno, con esto van a poder practicar. Ah, ve acá, ¿ves, Gaby, lo que yo te decía? ¿Que ves cómo está el denominador? Sí, ahí estaba buscando en la cartilla y también lo había encontrado. ¿Lo has encontrado? Sí, ¿Y cómo dice? sí, así como lo estás marcando. Mira, yo lo he buscado en Walpole, porque me he dado cuenta que estaba distinto, entonces me he ido a Walpole y bueno, me daba distinto, entonces he trabajado así, le he decidido resolverlo. Está bien, qué bueno. Acá no es el ejemplo que nosotros hemos visto, chicos, este que está resuelto acá, y es la salida de Walpole, para este caso de muestras que son también, que tienen varianzas heterogéneas. Y acá, bueno, es básicamente lo mismo, da el N1, el N2, la media 1, la media 2, la diferencia de las medias, y da la varianza 1, la varianza 2, y fíjense, esto es lo que le quería mostrar, que el valor P para la prueba de varianza, de homogeneidad de varianza, miren de pequeño que es. El P es menor que 0,05, de manera que entonces rechazo la hipótesis nula de homogeneidad de varianza. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, profe. acá después le da el valor de T y después, bueno, el valor P ya, pero ese se refiere a la prueba, a la comparación de media, que en este caso el valor P, miren cómo es. ¿Qué les parece en ese ejemplo? ¿Qué van Es a más pequeño. aceptan o rechazan? Se rechaza. Se rechaza porque es menor que 0,05. Ah, bueno. ¿Se acuerdan en el esquemita que yo les había mostrado al principio, cuando hablábamos de dos medias, de pruebas para dos medias, teníamos muestras independientes y muestras pareadas? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo para muestras pareadas. Leamos con atención. Existen dos métodos de medición para el contenido promedio de sacarosa en extracto de remolacha azucarera. Un investigador desea saber si ambos métodos dan los mismos resultados. Se seleccionan aleatoriamente 10 frascos de extracto. La mitad del contenido de cada frasco se mide por medio del método A y el restante se mide por el método B. Los resultados obtenidos son los siguientes. Y tenemos los 10 datos porque tenemos 10 frascos y que
tenemos ahí indicados los resultados de cada frasco. Por medio de estos datos, podemos concluir que ambos métodos generan idénticos resultados. Este es el tipo de problema de parcelas pareadas. ¿Por qué? Porque en el mismo material, en la misma unidad experimental, estoy probando dos métodos, tengo dos datos que se refieren al mismo material experimental. ¿Se acuerdan que en muestras independientes no tenían nada que ver una parcela con la otra? Yo obtenía mis datos, un solo dato para cada parcela, para cada unidad experimental. Para cada parcela de frutilla, yo sabía que ahí se había puesto, por ejemplo, el fertilizante 1. En la otra parcela se había puesto el fertilizante 2. No tenían ninguna relación entre sí. En cambio ahora, al mismo extracto, al mismo extracto de remolacha, yo lo he separado en dos y he determinado con un método que tenía tal cantidad de sacarosa y con el otro método otra cantidad de sacarosa. ¿Ah? Esas son parcelas apareadas, observaciones pareadas o apareadas. Entonces, en este ejemplo estamos frente a un caso de observaciones pareadas, ya que ambas muestras provienen del mismo frasco. Se dice que una observación es pareada cuando cada unidad experimental nos da dos datos. En este caso, de cada frasco, que es la unidad experimental, salen dos mediciones. Lo primero que haremos es calcular la diferencia entre el método A y el método B para cada frasco. Y calculamos la media de las diferencias. Acá trabajamos con diferencias de media. Miren ustedes, hemos hecho una columna para los 10 frascos, hemos anotado los resultados que nos da con cada método y hemos creado una columna que se llama de diferencia, la denotamos como D. 11 menos 11,5 menos 0,5. 5 menos 5,6 menos 0,6. 9,8 menos 9,7, 0,1. 5,7 menos 5,3, 0,4. Y así hasta el final. Para los 10 frascos hago eso. Y busco cuál es el valor promedio de esas diferencias. Esa es una de las cosas que necesito. Muchas veces la van a encontrar, acá dice X media. Uy, qué feo que me ha salido. Pero en realidad a esto se lo conoce o se lo denota como D medio, diferencia media. Qué feo me sale ese. Es como un D promedio, una diferencia promedio. Bueno, operando, por eso les digo, es muy importante que sepan hacer esto, chicos. Me da que la diferencia promedio entre las dos muestras es de menos 0,03. Bueno, hago esta columna auxiliar, agrego esta columna de las diferencias al cuadrado porque necesito hacer un cálculo de varianza de las diferencias. Bueno, pero ya volvemos sobre esto. Planteamos las hipótesis. En realidad, tendría que haber planteado las hipótesis al principio, porque eso es lo que a mí verdaderamente me interesa, plantear qué me pide el problema. Y pongo hipótesis nula, que mu de A del método A es igual a mu del método B. También es usual expresar esto como mu de la diferencia igual a 0.
como que la diferencia entre las dos es igual a 0, chicos. Es lo mismo, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras. Es como habíamos visto también al principio de la clase. Y la hipótesis alternativa es que mu de A es diferente de mu de B. O poner que mu de la diferencia es distinto de 0. No me acuerdo cómo era la pregunta, la leamos de nuevo. ¿Podemos concluir que ambos métodos generan idénticos resultados? Bueno, si se interpreta como que hay que hacer distinto, porque si no me hubiera dicho es mayor, es menor, y me pregunta directamente si generan idénticos resultados o no. Entonces, claramente es una prueba de tipo bilateral. ¿Ah? Fijamos un alfa del 5% y fijamos el estadístico de prueba y la región de rechazo. Esos son los pasos que hay siempre en prueba de hipótesis. El estadístico de prueba es T. ¿Siempre va a ser estadístico de prueba T, profe? Sí, sí. Así es. Este es el estadístico de prueba. Es un T calculado que miren cómo se resuelve. D medio sobre el desvío estándar, S sub D, sobre la raíz de n. Por eso es que acá habíamos visto que necesitábamos calcular estas diferencias al cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la fórmula de varianza? No sé, supongo que la tienen bien fresca. Y no sé si está acá, no me acuerdo, pero bueno, veamos, sigamos adelante. Ahí está, sí está. Nosotros, para poder calcular este T, necesitamos saber esa diferencia promedio, que ya la conocemos, la hemos resuelto primero, y ahora necesitamos este desvío estándar. Bueno, ¿se acuerdan la fórmula? Acá se llama D, pero es igual a la fórmula que han visto en estadística descriptiva, que la variable se llamaba X. Entonces, el desvío estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado menos la suma de las diferencias elevadas al cuadrado sobre n y todo sobre n menos 1. Bueno, acá no está resuelto, pero ¿por qué reemplazaríamos la suma de las diferencias al cuadrado? Acá debe estar la suma, no está. Yo tendría que sumar todas estas diferencias, ¿ah? Y todas estas diferencias al cuadrado, y tendría este valor. Si ustedes aprenden a usar la calculadora en el modo estadístico, en un instante van a saber cuánto es ese desvío, que acá nos dicen que es de 0,36. Por favor, practiquen eso, chicos. Entonces, reemplazando acá, D medio es igual a menos 0,03. El desvío estándar de las diferencias es igual a 0,36 y la raíz de n es igual a la raíz de 10, porque mi n es igual a 10. Ahí está. Entonces, mi t calculado es igual a menos 0,255. Entonces ahora tenemos que ir a determinar la región de rechazo. La región de rechazo va a estar en las dos colas o en una. En las dos. Exactamente, porque este es el tipo de prueba que hemos planteado. Entonces vayamos a la tabla T. Entonces,
si nuestro alfa era del 5%, tenemos que entrar acá. ¿Por qué columna? ¿Por qué alfa? 0,025. 0,025. ¿Y para cuántos grados de libertad? Eso no les he dicho. Se entra para el número, para n menos 1 grado de libertad. Para el número de diferencias, menos 1. 9. No entiendo, profe. A ver si está acá marcado. ¿Ah? Bueno, ya vamos a buscar bien, pero la región de rechazo, entramos, miren, buscamos el valor T crítico de la tabla, entramos a la tabla con mi igual a n menos 1 grados de libertad. Vayamos a la tabla y veamos si esto está bien. Para 0,025 por acá y para 9 grados de libertad me da 2,262. A ver, no me acuerdo cuánto acabo de leer. ¿Lo habían encontrado así, chicos? Sí, profe. 2, Para 2,225. 0,025 y 9. ¿Ah? 2,262. Sí, así está. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra región de rechazo? Todos los T calculados que sean menores a menos 2,262 y los T mayores a 2,262. Ya ni me acuerdo cuánto daba, a ver. 0,2. Miren, menos 0,255. ¿En dónde caigo yo entonces con ese valor de T calculado? ¿En qué región? En la región de aceptación. Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi decisión? Vayamos a las hipótesis. A ver. Hipótesis. Acepto. Siempre es referida a la hipótesis nula. Mi respuesta. A ver, decime. Acepto. La hipótesis nula, rechazo la hipótesis alternativa. Es decir, ¿cómo era mi pregunta? Es decir, que ambas generan iguales resultados. Iguales resultados. Ambos métodos me dan los mismos resultados. Bien. Excelente. Parece, bueno, acá está la salida de Infostat. Veamos cómo es. Es una salida así bien sencilla. Es una prueba bilateral. Está el N, que es de 10. La diferencia promedio, que es menos 0,03. El desvío estándar da menos 0,37. Bueno, acá nosotros habremos redondeado diferente, por eso nos da 0,36. Y el T nos da de menos 0,26. Nosotros nos daba menos 0,255, creo, acá está redondeado. Y el valor P, que es el que está acá, miren cómo es. Cuando ustedes vean un valor P que sea mayor a 0,05, la decisión es... Que se acepta. Se acepta la hipótesis nula. Perfecto. Bueno. Entonces, tienen que ustedes cuando les lean, cuando les den un problema, cuando estén en un caso de diferencia de dos medias, tienen que resolver al leer el enunciado si se trata de muestras independientes o parcelas pareadas. ¿Y cómo se van a dar cuenta si son pareadas?
como ya les había dicho, si la misma unidad experimental le da dos datos. Por ejemplo, este que hemos visto, de que se separa el mismo material experimental para usar dos métodos. Otro ejemplo más típico que este es un ejemplo de dietas, por ejemplo. Yo peso un animal al momento de iniciar la dieta y un mes después, por ejemplo. Es el mismo animal el que me está dando los dos datos. Entonces es una observación pareada. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, evalúo un insecticida, por decir algún ejemplo, en dos porciones de la planta, de una misma planta. Arriba, en la parte apical y en la parte basal, por dar un ejemplo. O sea, en la misma planta yo tengo los dos datos. ¿Entienden, chicos? No es tan complicado, pero si ustedes tienen que resolver eso antes de seguir adelante, porque ya ven que el procedimiento es completamente distinto. Y el de este es más fácil. ¿Cómo? El de este es más fácil. Sí, mucho más fácil. Las parcelas pareadas. Bueno. Y hasta la salida del Infostat ven que es mucho más fácil. En lo otro tienen que resolver si las varianzas son homogéneas, si son Y la heterogéneas. prueba es y todo lo demás. Y el cálculo es mucho más dificultoso. ¿Ah? Denos este en el parcial, profe. ¿Cómo? ¿Qué? Uno de estos que vaya en el parcial. Bueno. Entonces, bueno. Hasta ahí, chicos, hemos visto todo lo que es prueba para dos medias. Y ahora vamos a ver pruebas para dos proporciones. Vamos a ver un solo ejemplo. Así que me parece, chicos, que vamos a terminar en horario. Bien. Un laboratorio quiere conocer la receptividad que puede tener un nuevo herbicida en el mercado. Para ello, selecciona una muestra aleatoria de 200 productores de soja y 400 productores de poroto, a quienes se les entrega el producto sin cargo para que lo prueben. Al fin de la campaña agrícola se les pregunta si comprarían el producto. En la muestra de sojeros, 110 contestaron que sí lo comprarían, y en la de poroteros, 250 contestaron afirmativamente. ¿Existe una diferencia significativa entre la proporción de respuestas afirmativas en estos dos grupos de productores? Estamos claramente en una prueba para dos proporciones. Tenemos por un lado los sojeros, por otro lado los poroteros, cuánto es el tamaño muestral de cada uno de ellos y cuánto es el número de éxitos en cada uno de ellos. O sea, esto no se pueden confundir con otra cosa. Se pueden quedar tranquilos. A ustedes, según la pregunta que se ha planteado, ¿qué piensan? ¿Que vamos a hacer una prueba de hipótesis de qué tipo? De dos colas bilaterales. Perfecto. ¿Existe una diferencia? Entonces, no le está diciendo si es menor, si es mayor. ¿Existe una diferencia? Está claramente preguntando una prueba de dos colas. Entonces, se debe averiguar si existe diferencia significativa en la proporción de respuestas afirmativas en los dos grupos. Se trata de una prueba de dos proporciones. Y resolvemos también según los pasos que ya sabemos que es para prueba de hipótesis. Primero, el planteo de la hipótesis.
El tipo de pregunta me sugiere que debo hacer una prueba de 2 colas, o sea, bilateral. ¿Y cómo va a ser esa hipótesis nula? Acá pongan 2 puntos, chicos, no ese signo igual. Hipótesis nula. La proporción poblacional de sojeros es igual a la proporción poblacional de poroteros. Y la hipótesis alternativa, acá otra vez va 2 puntos, no el signo igual. La proporción, habíamos visto que era bilateral, la proporción de sojeros es diferente a la de poroteros. El nivel de significación es alfa. Seleccionamos el estadístico de prueba y establecemos la región de rechazo. Ya hemos visto, siempre que tengan un problema de proporciones, porque es como se trabaja con muestras grandes, siempre va a ser Z. Entonces la región de rechazo va a estar repartida en las 2 colas. Bueno, me hubiera gustado que ustedes lo busquen, pero ya lo he puesto acá. Esto está corrido. Vayamos, ya se lo deben saber de memoria, pero de todas maneras, entrábamos a esta tabla, que era más fácil entrar porque sabíamos que para infinitos grados de libertad T y Z coinciden. Entonces, entramos para el 005, para el 005, pero dividido en las 2 colas, o sea, para el 0025, e infinitos grados de libertad. Y vamos a tener, por un lado, menos 1,96 en la cola izquierda y más 1,96 en la cola derecha. Entonces, hacemos los cálculos y calculamos la proporción de sojeros y de poroteros con respuestas afirmativas. Entonces, la proporción estimada en la muestra de sojeros es igual al número de éxitos sobre el tamaño muestral. Eran 110 los que contestaban afirmativamente, 110 de los 200, de manera que la proporción de sojeros que contestan afirmativamente es 0,55. Y la proporción de poroteros es el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra de poroteros, que es 250 de los 400 han contestado que sí comprarían el herbicida. Entonces la proporción de poroteros es 0,625. Y otro cálculo que se hace acá es calcular una proporción combinada de las 2 muestras. Qué fácil. Esa proporción combinada es igual al número de éxito de sojeros más el número de éxito de los poroteros sobre el tamaño muestral de los sojeros más el tamaño muestral de los poroteros. Entonces, reemplazando me da 110 más 250 sobre 200 más 400. Es decir, que la proporción combinada de las 2 muestras es igual a 360 sobre 600, que es igual a 0,6. P estimado, la proporción combinada, es igual a 0,6. Y ahora podemos calcular nuestro Z calculado. Z calculado es igual a la proporción de sojeros menos la proporción de poroteros sobre la raíz cuadrada de este P combinado, de esta proporción combinada, por el Q combinado. Si P era 0,6, ¿cuánto es Q? 0,4. 0,4, porque Q es igual a 1 menos P, por 1 sobre N de sojeros más 1 sobre N de poroteros. Reemplazamos entonces 0,55 menos 0,625 va en el numerador sobre la raíz cuadrada
de 0,6 por 0,4 por 1 sobre 200 más 1 sobre 400. Y eso es igual a menos 1,76. Volvamos a nuestra gráfica. ¿Dónde está menos 1,76? Y en la región de aceptación. Está por acá, está en la cola izquierda, pero en la región de aceptación. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Acepto la hipótesis Que acepta nula. la hipótesis. Acepto la hipótesis nula. Volvamos al enunciado del problema. Y decimos que la proporción de la respuesta es la misma en los ojeros y poroteros. La respuesta positiva. Perfecto. Perfecto. El Z calculado cae en la región de aceptación, entonces acepto hipótesis nula, es decir, que la proporción de respuestas positivas es la misma para sojeros y poroteros. Bueno, y acá está cómo es la salida en Infostat. No ha salido. Uy. No, parece que no salió, profe. No ha salido. Uy. Bueno, pero es muy, muy sencilla. Hay que ingresar los tamaños de muestra y los números de éxito y presionar una tecla. Y da calcular. Ay, qué pena. No sé si yo puedo. Gaby, vos, parece que yo he copiado la... ¿Habría posibilidad de que vos encuentres esa parte? Estoy viendo la cartilla yo, a ver si lo encuentro. Bueno, por favor. No está en la cartilla, profe, tampoco. ¿No está tampoco? Uy. No, no está. Por eso no la tenía. No me he dado cuenta. Pero básicamente sale un valor P. Y nada más. Es una cosa muy, muy sencilla. Te da el valor de Z y el valor P. Que en este caso nos va a dar un valor P que va a ser ¿cómo? Ahí hay debajo en la cartilla hay un cuadrito bien chiquitito que dice en uno diferencia de proporciones y abajo dice P diferencia menos 0, no sé qué, y ahí dice 0,078112. Por eso decía que el P es mayor que 0,05. Sí está, Entonces, chicos, sí, yo también lo estoy viendo. Ay, es que yo debo haber copiado mal. Entonces, si da 0,070 y algo, 0,78, quiere decir que es un valor P mayor que 0,05. Por lo tanto, acepto acepto. Exactamente, acepto hipótesis nula. Profe Gaby, entonces esa es la salida de Infostat, ese cuadrito bien chiquitito nada más. Sí, esa es la salida. Gracias, profe. Bien. Entonces, chicos, básicamente, vamos a revisar la fórmula esa que está mal. Sí, yo ya estuve viendo en la cartilla de fórmulas, en la cartilla está bien puesta. El error Entonces, fue acá en la cartilla, en el cuadernillo de ejercicios. Bueno. Entonces, yo, Gaby, voy a pasarte este ejercicio 3 también resuelto. Sí. Cosa que, bueno, vos la puedas después subir con el enunciado corregido del ejercicio 1. No, que eso ya te lo había dado. Sí. El de la parcela de frutilla. Pero bueno, mejor que tengan un ejercicio más resuelto. Sí, buenísimo. Bueno. Vamos a comer ahora. Gracias, profe. ¿Cómo? Gracias, muchas gracias. No, de nada.
De nada, chicos, que estén bien, espero que hayan entendido. Hasta luego, profe, que descanse. Chao, Igualmente, chicos. que estén bien.